Queremos invitar, por favor, al magíster Diego Huaraca. Él es investigador independiente y nos presentará Paisaje Cultural de Atún Cañar. Así que le damos también la bienvenida. Buenos días. Quiero agradecer primeramente a las autoridades de la UNAE, de la Universidad Nacional, la Casa de Cultura también, que forma parte de estos importantes eventos, porque esto es un punto, ¿no?, antes que una conferencia es un encuentro, ¿no? Es un encuentro entre amigos, entre compañeros, entre hermanos, donde fluye el sentimiento, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy es simplemente compartir conocimientos que venimos desarrollando dentro de algunas ciencias aparentes como la que estamos viendo. Me llamó mucho la atención las conferencias que hemos visto y veo cómo se va tejiendo estos hilos, ¿no? Estos hilos de colores, estas texturas, estos ponchos que hacen nuestras culturas ancestrales, y veo que la ciencia también está unida. Como vamos a ver, hay mucho de coincidencia lo que les voy a presentar el día de hoy. Hay una ciencia actual que se denomina arqueoastronomía y es una ciencia cultural en la que básicamente toma los rasgos culturales de algún pueblo. En este caso vamos a ver de la cultura cañari. Ustedes conocen el Ingapirca, es un centro muy importante, ¿no es cierto?, de la cultura cañari, y de otros centros también que se encuentran en el país. Así que les invito a compartir, ¿no? Como lo dije al inicio, esto es de compartir conocimiento con ustedes, estos estudios que, bueno, más o menos me ha tomado algunos años ya. Me he ido por la Amazonía y he estado perfeccionando todos estos estudios relacionados a la arqueoastronomía. Sin lugar a duda, están ustedes el día de hoy también, y no cabe duda que el cosmos, el universo, ¿no es cierto?, constituye un paisaje, y nos fascina este entendimiento que hay con el cielo, ¿no es cierto? Como vimos la anterior exposición, ¿no es cierto?, cielo y tierra está muy vinculado con la ciencia, y nuestras culturas ancestrales tenían esa conciencia de poder leer y ver el cosmos, leer el cosmos, ¿no es cierto?, interpretar el cosmos, y eso lo llevaban al mundo terrenal. Nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que los ciclos de la luna, el sol, las estrellas, fue fundamental para nuestras culturas ancestrales. ¿Por qué? Porque definitivamente los ciclos de la vida, la agricultura en este caso, que nuestras culturas dependían de eso, y seguimos dependiendo de eso, ¿no es cierto?, dependía de estas lecturas que nosotros teníamos. El sol, la luna, el cosmos, las constelaciones nos da tiempos. Las culturas ancestrales, en algún determinado espacio arqueológico, que ahora lo denominamos así, ellos podían leer, ¿no es cierto?, ellos podían leer los tiempos, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la sequía, ¿no es cierto?, diferentes tiempos. Ellos se iban preparando cuando llegaba una constelación. Por ejemplo, aquí en esta zona ecuatorial, Orión, la constelación de Orión, la Cruz del Sur, no dejan nunca de estar en el cielo, ¿no es cierto? Entonces ellos determinaban tiempos, así como veíamos en México. Nuestras culturas también eran capaces de ver eso, ¿no es cierto? Y eso fue fundamental para sus ciclos de vida, ¿sí? Sigamos. Entonces estamos tratando de entender, ¿no es cierto?, esta visión del cielo que podíamos tener nosotros para generar cultura. Y no solamente al observar el cielo podemos nosotros desarrollar ciencias duras como la astronomía, no sé, algunas otras, o la física, sino también podemos entender las ciencias de la vida. Sí, un poquito más rápido por allá. Bueno, entonces nos damos cuenta desde tiempos pretéritos hubo una fascinación por el cielo, ¿no es cierto? La visión del firmamento no solo ha contribuido, como dije, al desarrollo de las ciencias, sino también a la construcción de mitos, leyendas, música, en fin, todas las manifestaciones culturales que ustedes quieran o saben, ¿no es cierto? Y esto se interpretaba de alguna manera en materialidad. Aquí en la tierra encontramos, sigue nomás, por favor, encontramos algunos rastros en simbología, en el arte rupestre, en iconología, en la misma cerámica que se encuentra en los sitios importantes arqueológicos, entre ellos Ingapirca, ¿no es cierto? Sigamos nomás. Es importante saber también que nuestras culturas tenían desarrollado la conciencia
nosotros ya hemos perdido, las actuales generaciones, la humanidad moderna ha perdido la conciencia, ¿no es cierto?, de este mundo, de armonizar el cielo, la tierra y el mundo de abajo. Eso es lo que hablan nuestras culturas ancestrales del mundo de arriba, el Hanan, el Kai y el Uco. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo manejar esa armonía? Nosotros ya solamente vemos así, o vemos así al celular, ¿no es cierto? Hasta ya tenemos dolores aquí de solo estar así. Nos hemos olvidado de ver el universo, este mundo en su contexto, y el mundo de abajo donde nace la vida, donde está la semilla. Entonces es una lección que nos están dando las culturas ancestrales, las ciencias ancestrales, de que veamos a todos estos tres espacios que conforman la cosmovisión andina, ¿sí? Y existen lugares, como dije yo, hay lugares o se materializan, hay lugares especiales llamados huacas. Las huacas son, bueno, aquí van a conocer muchos, hay unos lugares especiales de energía. Como dije, las culturas ancestrales tenían la suficiente conciencia para detectar estos lugares. Son lugares de energía que están en todo el mundo, y eso nos hablan distintos estudios que podemos nosotros saber sobre el tema de las huacas, ¿no es cierto?, o huacas sagradas. Esto es fundamental, como vimos también en las culturas mesoamericanas, desarrollaron los sistemas de seques. Los seques son líneas imaginarias que, como nosotros utilizamos ahora los GPS, los elementos de topografía o los mismos celulares para guiarnos, ellos se guiaban a través de estas líneas imaginarias, pero utilizaban la naturaleza, las montañas, los urcus que llamamos, ¿no es cierto?, para poder guiarse y poder trasladarse inclusive a regiones. Entonces no descartamos que los mismos cañaris podían haber llegado a México. Los cañaris llegaron inclusive al sector del Lambayenque. Ahí se habla de señoríos cañaris que se han encontrado. Pudieron trasladarse inclusive al mismo Brasil con un sistema de seques. Esto es muy coincidencial porque vimos desde las conferencias de ayer que estamos viendo, la Toptana, ¿no es cierto?, que es el motivo de esta conferencia, pudo a lo mejor tener o nació a partir de la visión cósmica, ¿no es cierto?, de la visión estelar. De pronto nosotros podríamos unir todos estos estudios, podríamos confluir en todos estos estudios y podríamos llegar a conclusiones muy buenas. Bueno, los cañaris, como ven, tenían su simbología, inclusive su cruz. Ustedes conocen la chacana, sí, muchos de ustedes conocen la chacana, ¿verdad? Ese es un símbolo regional que caracteriza a las culturas andinas, pero la cultura cañari también tenía su símbolo, ¿no? Tenía su cruz. Antes de eso, quiero que se fijen y recuerden el último gráfico, que es como una especie de una arañita. Quiero que recuerden esa imagen porque al final van a ver cómo Pilaloma, de alguna manera, transmite esta idea, ¿no? Esta idea gráfica. Bueno, para los que no conocen, primero tenemos que enmarcarnos. Cañar está al sur de Quito, ¿no?, a una latitud de 2.2 grados aproximadamente, ¿sí? Esa es la ubicación. Sigamos un poquito más rápido. Ya, esto es lo que yo les decía, ¿no es cierto? Nuestras culturas ancestrales tenían este poder de la observación. La observación paciente, metódica. Con eso lograban ellos descifrar todos los misterios del universo, si quiere decirse. Si nosotros hiciéramos un ejercicio igual, creo que podríamos hacer algo parecido y no utilizar tanta tecnología que está devastando el mundo, ese consumo de energía de más que se está dando en el planeta, que está acabando con todos nuestros sistemas de vida. Lo que quiero que conozcan son los solsticios y equinoccios, que como vieron ustedes, las culturas mesoamericanas manejaban muy bien, y más que todo aquí en la zona ecuatorial. Había una fascinación del Inca por llegar a Quito, y eso era porque solamente en Quito, en Catequilla, en la latitud 0000, el sol no daba sombra. Entonces era como atrapar al sol, y esa era una fascinación que tenía el Inca por llegar a Quito. Por eso llegó hasta Cañar, y bueno, no logró avanzar él hasta Quito, pero ellos vivían fascinados de este tema, ¿no es cierto? Es importante que conozcan ustedes, esto es fundamental para que vayan entendiendo la conferencia, ¿no es cierto? Que el planeta no está así, sino tiene un grado de inclinación. Nuestras culturas ancestrales conocían este grado de inclinación por los motivos que estamos exponiendo y con lo que vieron ustedes también de las culturas mesoamericanas. Vean ustedes, este es el que hablan, no sé si ven, si está viendo de aquí. Ese es el caminar del sol, no. El sol no aparece o no sale por un mismo lugar. El sol transita, no, sí,
Durante todo el año tiene un tránsito, lo que se llama la eclíptica. Sigamos más. Ya. Miren, esta materialidad y estos conocimientos astronómicos que tenían nuestras culturas andinas, amazónicas y del litoral, por qué no decir, ellos ya sabían esto. Vean, estos son los grabados del cronista Felipe Guamán Poma en el siglo XVI. Él ya de alguna manera interpretó todos estos conocimientos astronómicos, ¿no es cierto?, que tenían nuestras culturas. Vean, en diciembre, el sol está más cercano, como vemos el mapa de allá, ¿no es cierto?, diciembre. Y allá junio está más alejado. ¿Cómo sabían ellos eso? Entonces ellos, como digo, tenían el poder de la observación y ellos a través en los textiles, ahí está por ejemplo los textiles del Inca, dejaban ellos interpretado este hecho fascinante, cósmico, terrenal. Sigamos. Tenemos nuestras propias constelaciones, ¿no es cierto? Esta es la constelación de la Yacana, no sé si ustedes lo observan, la Cruz del Sur es muy visible en estos tiempos. Es una llamita que le llamaron, son los ojos de la llama, ¿sí? Siempre están viendo la Cruz del Sur y es una manera de guiarnos. Así ellos llegaban y se podían transportar a regiones hacia el sur, ¿no es cierto?, donde constituía el Tahuantinsuyo. Sigamos más. Ya, bien, prácticamente se bajaban nuestras culturas, se bajaban el cielo para poder construir estos recintos sagrados, si quieren decir, o estos recintos que ahora son arqueológicos, ¿no es cierto? Sí, prácticamente se bajaban y habían como hitos, podían leer, tenían esa capacidad para ver dónde estaban las estrellas y sus centros o sus lugares de habitación o religiosos lo constituían de esa forma. Ingapirca lo es así, Machu Picchu lo tiene, está construido de esa forma, para que sean grandes observatorios astronómicos. Ya les expliqué por qué, la razón de esto, ¿no es cierto? Ya, muy bien, y esto, si ven ustedes esa figura de ahí, lo dejaban plasmado en la cerámica. Les hablé que esto se debía o se transmitía esto en materialidad. ¿Cómo dejaban para las futuras generaciones? En la cerámica, ¿no es cierto? Ahí en esas culturas que ven ustedes es una chavín, está plasmada la constelación de la Cruz del Sur, ¿sí? Esa era la forma que ellos dejaban para la posteridad del conocimiento. Vamos un poquito más. Nuestra cruz guía, la Cruz del Sur, como se deviene algunas experiencias que estamos viendo, de ahí sale el cuadrado, la proporción sagrada, raíz de 2, a ir con el Taita Irpa Caral, de alguna manera estamos tratando de dilucidar que el cuadrado y la taptana tienen una relación muy fuerte. Sigamos, man. La placa de Echenique, ahí está interpretado los solsticios y equinoccios, donde podíamos nosotros observar ese tema, sí. Desde ahí hacíamos nosotros las observaciones, esto es un Chanquillo en Perú, desde ahí se hacían las observaciones de los solsticios y equinoccios, ahí hay 13 piedras que está relacionada con calendario lunar. Vean ustedes, de esa forma se veía, ¿no? Y esa era como nosotros leíamos el tiempo, el espacio, y podíamos nosotros considerar los tiempos básicos de vida. Tiwanaku, ¿no es cierto? Vean ustedes los efectos, sí, esto es en el oriente ya, como detectamos que a través del Sangay y en el sector de Huapula hay un reloj solar ahí. Eso no lo sabíamos, lo estamos descubriendo últimamente, sí. El Capañán, ¿no es cierto?, cómo está organizado. Ayer me hicieron una pregunta de por qué el ordenamiento territorial. Era fundamental ordenar en base a un eje. Este eje es prácticamente es el eje de inclinación de la Tierra, este eje. Y ahí iban organizando los pueblos andinos. Y luego vinieron los españoles y sobre eso se asentaron. Pero esto tiene una trascendencia de organización del territorio, sí, y también de energía, sí, porque ellos sabían leer este tema. Sigamos más. Ya. ¿Alguna pregunta me hicieron también sobre Catequilla? Sí, efectivamente Catequilla está en el 0.00000. Cuando vinieron las misiones geodésicas francesas se equivocaron por 50 metritos nada más. Pero en otras culturas hace miles de años sabían dónde poner ese punto. Sigamos. Catequilla, ¿no es cierto?, Pumapungo y Coyoctor también fueron centros astronómicos. Los podemos visitar y podemos hacer alguna experiencia de poder visualizar de esta forma el cosmos y ver cómo estaban alineados cada uno de los espacios. Sigamos. Ya, esta es la línea, ¿no es cierto? Noroeste, suroeste es una línea vital, es una línea biológica, cósmica. Todos los pueblos, si ustedes empiezan a hacer un ejercicio de todos estos asentamientos precolombinos, están ubicados con esta inclinación, es la inclinación del Capañán. Eso tiene mucho que ver con nuestros sistemas de vida. Como digo, la energía fue fundamental
para nuestros pueblos ancestrales. Ya, entonces, la importancia de esta inclinación es de que radica en mantener y reforzar el ritmo biológico del ser humano, porque el sol está ahí presente. El que nos da la vida es el sol. Y prácticamente los pueblos ancestrales ubicaban sus ciudades, sus pueblos en dirección a la que estamos viendo esa dirección. Es muy concurrente esa línea en la mayoría de los espacios arqueológicos que vemos. Ingapirca y algunos de los pueblos por lo menos se demoraban 4 años para ubicar un punto. Sí, en Ingapirca, por ejemplo, mínimo debían haberse demorado 4 años, esos 4 eclípticas. ¿Por qué? Hasta encontrar el punto preciso tenían que tomar los datos justos, ¿no? Los datos astronómicos, ¿no es cierto?, para poder detectar que este era el punto preciso. No es como ahora que vamos y entablamos una urbanización donde sea, no consideramos el sol, no consideramos nada. Entonces vivimos inclusive hasta enfermos, pasamos en las ciudadelas nuevas y no sabemos por qué. Pero nuestras culturas ancestrales nos dejan la enseñanza. Simplemente tomemos estas enseñanzas y podemos vivir mejor. Sigamos. Vean ustedes el eje de Ingapirca, no me equivoco, Cojitambo igual. Síguete un poquito más rápido ya por el tiempo. Vean, está Chopchi, Tomebamba con el mismo eje. Sí, sigamos. La ciudad de Cusco, como ven ustedes, un poco más desplazado. Eso es por la cuestión de las latitudes, pero sigue conservando el mismo eje. Bien, sigue nomás un poquito más rápido. Ya. Yo mi fascinación por el cosmos, como dije, tuve que aplicarlo. Porque una hipótesis no sirve si no se la aplica. Yo tengo, o tenemos nosotros, nuestras culturas cañaris, los que vivimos al sur del país, tenemos un gran laboratorio que se llama Ingapirca. Entonces, cuando vayan ustedes a Ingapirca, a lo mejor ustedes ya vayan a ver de manera diferente. Yo creo que las veces que fui como turista y siempre vi la materialidad, vi la forma como estaba construida la piedra, inclusive. Pero no sabía que de cada uno de estos espacios, si ustedes, cada uno de los espacios de Ingapirca, ¿no es cierto?, desde Pilaloma, desde la Condamine, si ustedes hacen un ejercicio de alineaciones, conducen a algún lugar totémico, como lo van a ver ahora. Miren, esa línea de allá me decía dónde conducía, es hacia el Chabar, está alineado con el Chabar de alguna manera. Uno de los pasillos de las Agliahuasis, si estoy mal, sí, sigue. Esa fue mi hipótesis. Y empezaron este sistema de líneas, de seques que les hablaba, que utilizan todas nuestras culturas americanas. También se dio aquí en la cultura cañari, porque sabemos que el asentamiento Pilaloma fue primigenio antes que vengan los incas. Los incas simplemente se establecieron sobre el asentamiento Ingapirca, ¿no es cierto? Sí, así que los cañaris son los que de alguna manera tenían esta tecnología. Bien, hay algunos de los efectos que vimos, sí, no sé cómo estoy de tiempo, ¿estoy bien? ¿Mal? Bueno, entonces vamos definiendo, entonces me queda mucha información. Como dije, 2000, 3000 años de existencia de nuestras culturas es muy difícil. En 20 minutos vamos a tratar de ir muy rápido, sigue nomás ya. Vean, esas son las alineaciones que vemos. Algunas líneas coinciden con la salida del sol. ¿Cómo hacían eso? Y los espacios de Ingapirca están ubicados de esa forma. El callejón de la Condamine, el callejón de las Ayahuasquis, dan a la salida y al ocaso del sol. Vamos nomás. Sigue. Bueno, esos son algunos de los estudios. Sigue nomás. Sigue nomás. Ya, continúa. Son algunas de las líneas miras que encontramos ahí en Ingapirca. Sigue nomás más pronto, ya no hay tiempo. Ya, de esos espacios les hablaba, ¿no es cierto? Desde ahí salen líneas de mira. Hay una línea muy interesante que encontré, paralela al Capañán. Si desde la elipse ustedes unen con un espacio ahí de las Ayahuasis y extienden, sale al Cerro Pan de Azúcar por el oriente, continúan esa línea ustedes, da exactamente al Cusco. Entonces yo les hubiera querido mostrar ese video, bueno, pero por tiempo tal vez en otra ocasión me inviten. De pronto esta era la forma de cómo nosotros, ¿no es cierto?, se orientaban las culturas ancestrales, ¿no? No olviden de saber, ese era fundamental, solsticios, equinoccios, síganos. Solo les voy a indicar esto y con eso culmino ya, ¿sí? Esta línea del pasillo de la Condamine. Vayan en junio, ubíquense en esa línea que ven ustedes, junto al pasillo de la Condamine, ¿sí? Y vean la salida del sol, es exacta.
con sus 23.3 grados, que es la inclinación del Sol, ustedes van a recibir la energía vital de ese tiempo de junio, el 21 de junio, ¿sí? Sigue nomás. Bien, ustedes ven, esa es la salida y siempre se alinea a algún apu, ¿no? En este caso, Loma Lilla, es un toponimio ahí de Ingapirca, Cañari, ¿no? Y vean, nosotros también hemos tenido esta tecnología, ¿no? Los pueblos mesoamericanos sí, y acá también. Esa era la forma de nosotros de ubicarnos a través de estas líneas seques, las salidas del sol, la luna. Y creo que si nos da unos 5 minutos, el Cerro Cubilán sigue nomás hasta indicarles. Entonces quiero indicarles un espacio Cañari, con eso concluyo. Sigue nomás hasta donde dice Pilaloma. Ya, sigue. Los equinoccios, vean cómo se ubica. Sigue nomás, no te detengas hasta la parte que te digo. Ahí. Pilaloma, como digo, fue anterior a los incas, sí, al asentamiento inca. Vean ustedes lo que se genera ahí. Esa es geometría sagrada. Sí. Si empezamos a ver esas líneas que salen ahí, puede ser geometría que ustedes no le entiendan o unen a espacios fundamentales. Una línea de esas, si no estoy mal, si ustedes le extendían esa línea, llegaba hasta Mesoamérica, llegaba hasta Mérida, cerca de Chichén Itzá. Eso es fácil hacer ahora con estos aparatos modernos como tenemos el Google Earth. Otra línea de allá se iba hasta el sur del Perú, ¿sí? Donde tenemos nosotros, hay muchos historiadores que nos cuentan que existían ahí señoríos cañaris. Y si cuentan ustedes los espacios ahí de la geometría, acuérdense de la conferencia anterior, también nos da el número 13. Los cañaris también eran lunares y solares también a la vez. Sí, si ustedes cuentan, de alguna manera nos vamos acercando a lo que vamos teniendo acá en la Tatabna, ¿no? Como le digo al doctor Vinicio, algún momento encontrarnos y poder concluir todos estos conocimientos, ¿no es cierto? Y esto parte fundamentalmente, ¿no es cierto?, del cuadrado. Y del cuadrado viene de la Cruz del Sur. Esa era la visión, lo que podíamos nosotros detectar y vamos viendo. Lo que quiero decirles finalmente, bueno, nos faltó mucha información lamentablemente, es que sigamos en estos estudios, ¿no es cierto? La fascinación por nuestras culturas ancestrales aún empieza. Y quiero yo llamar a ustedes, de alguna manera interesados en la investigación, nos unamos. Prácticamente a veces estamos solos en este tema. Hay mucha ciencia aún por descubrir. Y finalmente quiero decirles, viendo todos estos conocimientos, que me siento, bueno, bien orgulloso de haber nacido en Cañar. Me siento muy orgulloso de que estas culturas hayan llegado a estos conocimientos, ¿no? Muchas gracias a ustedes, a la UNAE, a la Casa de la Cultura, por esta oportunidad.